Hola, nosotros somos el equipo 4, conformado por Emilio Castillo, Jorge Eduardo Velázquez, Mariana Solorio y Sebastián Mejía, y presentaremos el reto trabajado durante estas 5 semanas, que fue disminuir la producción de amoníaco en la planta del socioformador Tenova. En este trabajo se realizó un análisis de en qué equipos se produce más este compuesto y se determinaron qué parámetros hacían o favorecían esta reacción para así cambiarlos y generar propuestas para disminuir significativamente la producción de este compuesto que es muy tóxico. Como se puede observar en el diagrama, influyen muchos aparatos al momento de realizar el proceso. Sin embargo, para este análisis solo vamos a tomar tres en cuenta: el reactor, el cono y el debye cooler, ya que aquí es donde reacciona mayormente el nitrógeno presurizado, el cual será utilizado para dar un impulso a los poligones de hierro para que entren a dicho reactor, y el hidrógeno proveniente de la corriente gaseosa. Además de que en los demás equipos del proceso no se genera dicha reacción, ya que ésta necesita altas presiones, por lo general entre 80 y 300 atmósferas, y altas temperaturas, como entre 300 y 500 centígrados. Como se puede ver, aquí mostramos nuestra simulación de diagrama de flujo para este proceso, en la cual son tres bloques de EV Gibbs en donde el reactor y el cono no presentan caída de presión y el de EV Cooler. Se usaron el mismo tipo de bloque para mayor facilidad en los cálculos y que se pueda apreciar mejor los valores que vaya a dar cuando le demos Enter a la simulación. También presentamos las reacciones que utilizamos dentro del reactor. La primera es donde se lleva a cabo la reducción de óxido de hierro que produce el hierro reducido. La segunda lleva a cabo la síntesis de amoníaco de Haber-Bosch. La tercera es, es donde se realiza la oxidación parcial del metano, y la cual es una reacción clave en la producción de síntesis. Y finalmente la del agua, o también llamada water shift reaction, es una reacción que se utiliza comúnmente en la industria para que se maximice la producción de hidrógeno y se minimice el consumo de CO2 en los procesos de gasificación. Comenzar con la simulación del reactor, este se dividió en tres partes. Primero se simuló para la zona de reducción, en la cual se simuló como si entraran tres corrientes diferentes. La primera consiste del gas de proceso con las composiciones y condiciones que se nos establecieron, mientras que la segunda abarca las 107 toneladas por hora de pellets de hierro. Y finalmente, para calcular la cantidad de nitrógeno que entra de la cámara presurizadora junto con los pellets, tomando en cuenta que esta debía de ser menor al 10% de su flujo total, se calculó con la ayuda de la literatura, donde se obtuvieron las ecuaciones para obtener diferentes tres constantes y poder hacer uso de la ecuación que se encuentra en pantalla, donde se obtuvo finalmente que el flujo de salida real de nitrógeno sería de 1.8 kilomoles por hora, el cual viene abarcando el 7.8% de la corriente total, lo que entra en las especificaciones que nos dieron. Posterior a la zona de reducción se simuló el cono del reactor, donde para esto a partir de la literatura se determinaron las composiciones del coke oven gas. Entre ellas el 20.53% correspondía al metano, el 68.4% al hidrógeno, el 5.07% al nitrógeno, el 5% al monóxido de carbono y el 1% restante al dióxido de carbono. A su vez, se encontró que esta corriente, para estar en sus condiciones óptimas, debía tener una temperatura menor o igual a 200 Celsius. Por ende, se simuló a esta temperatura y una atmósfera de presión. A su vez, es importante recalcar que este se simuló isobárico, es decir, que no hubo caídas de presión en el sistema y se simuló adiabático. Para simular el bloque del DRI Aftercooler, se asumió que este trabajaba de forma diabática y sin caídas de presión. Además que la corriente del hierro reducido era la misma que salió del cono, y finalmente que el flujo del cooling gas entraba a 1 bar y 40 grados Celsius, y que este solamente estaba conformado por nitrógeno y monóxido de carbono. Como se puede observar en los resultados de la primera simulación, se puede ver que se trató de mantener los parámetros proporcionados por el socioformador al principio del reto, y además que estos resultados tienen lógica, pues principalmente la amonía se produce en la salida, se ve presente en la salida del reactor y en la salida del cono.
Además, es interesante ver que en el cono se produce más amonio que en el reactor. Esto se debe a que ya cuando se analizó detalladamente, se encontró que esta reacción es exotérmica. ¿Esto qué significa? Si observan en la ecuación de la diapositiva, la temperatura es inversa al factor exponencial. Entonces, si disminuye la temperatura, el factor exponencial va a aumentar y por lo tanto la constante de equilibrio aumentará. Eh, entonces son inversamente proporcionales. Es por eso que al entrar a un sistema en donde hay menor temperatura que en otro sistema, es más probable que se produzca más amonio o que la concentración de amonio suba en el cono. Sin embargo, casi es la misma producción de amonio. En el reactor se produce 2.9 kilomoles por hora y en el cono se producen 3.3 kilomoles por hora. Es por eso que esto es una cantidad muy alta y se van a proponer varias soluciones para que esto disminuya. Finalmente, de manera que se busca minimizar la cantidad de amoníaco producida en el reactor, se llevaron a cabo diferentes análisis de sensibilidad. Esta herramienta nos fue de mucha utilidad para obtener los valores de los flujos de salida para cada simulación, en el cual Aspen simula los resultados mediante un rango, ya sea de diferentes presiones o temperaturas, para así poder encontrar las condiciones en las que la producción de amoníaco se minimiza, en el cual, a partir de los siguientes análisis, se determinó que en la corriente de gas de proceso debía estar arriba de los 1700 Celsius para así contener una cantidad de amoníaco muy mínima, mientras que la del coke oven gas tendría que estar arriba de los 1000 centígrados. Y respecto a las presiones, se determinó que estas no afectan en la producción de amoníaco de una manera muy notoria. El objetivo de nuestra propuesta es básicamente encontrar una solución para evitar la generación de amoníaco en el reactor. Para esto hemos investigado los parámetros o las condiciones requeridas para generar amoníaco y se nos ocurrieron las siguientes soluciones. Entre ellas se encuentra impedir que se cumplan las condiciones de generación de esta sustancia. Normalmente el amoníaco se genera bajo las condiciones de Haber-Bosch que requieren altas temperaturas y altas presiones, pero debido a que el hierro se presenta como un catalizador, estas condiciones se pueden ver alteradas, por lo que nosotros optamos por hacer un análisis de sensibilidad para encontrar las condiciones óptimas en las que se genere menos amoníaco. Antes de llegar a esos resultados, vamos a presentar algunas alternativas que se nos ocurrieron para evitar la generación de amoníaco. Entre ellos está el uso de una membrana de nanocanales compuesta de Na+, que se ha utilizado en un estudio para una corriente ternaria compuesta de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco y ha estado funcionando muy bien y tiene una alta selectividad de amoníaco. Otra solución también es introducir un catalizador que facilite que el amoníaco se convierta en otro compuesto menos dañino para la salud mediante una reacción de oxidación. Las reacciones de oxidación del amoníaco son las siguientes. Como se puede ver, se produce NO, nitrógeno molecular y N2O, compuestos que son mucho menos peligrosos que el amoníaco. Finalmente, tenemos nuestra propuesta, la cual es aumentar la temperatura de la corriente de gas de proceso a 1700 y el COG a 1000 grados Celsius. Aquí presentamos los resultados de nuestra propuesta después de llevarlo a cabo en Aspen. La primera tabla presenta un aumento en la temperatura del gas de proceso a 1700 centígrados, mientras que la segunda presenta un aumento en la temperatura del COG a 1000 centígrados. Todo esto para reducir la cantidad de amoníaco que se genere después del proceso. Y se hace un flujo de salida del gas de proceso a 1.89 kmol por hora y un flujo de salida de 0.64 kmol por hora de COG en amoníaco. Si lo comparamos con la original, se puede observar que algunas corrientes sufren un gran cambio en sus flujos molares, demostrando que esto puede ser efectivo para eliminar la producción de amoníaco. Tal vez no sea por completo, pero aunque sea, es un gran paso para minimizar los gastos y costos en cuanto a su producción y para deshacerse de ellos. Para concluir, deducimos que la manera más económica y eficiente de generar menos amoníaco en el reactor es básicamente aumentar la temperatura de forma que el flujo de salida de amoníaco se disminuya drásticamente.
Sin embargo, hay otras alternativas que se podrían considerar e implementar en el futuro en caso de que se tenga más presupuesto para resolver esta problemática, como lo que se mencionó previamente, que es la implementación de una membrana o un catalizador que convierte el amoníaco en otras sustancias.